Y ya lo hablábamos, el Ministerio de Salud denunció que durante la gestión del exministro Jaime Mañalich se destinaron más de 20.000 millones de pesos a comprar días cama a clínicas privadas, especialmente a la Clínica Las Condes, de la cual el exministro Mañalich fue director por más de 15 años. Para conversar sobre este tema estamos aquí en CNN Chile con el ex subsecretario de Redes Asistenciales durante el gobierno de Sebastián Piñera, Luis Castillo. Señor Castillo, muchísimas gracias por venir aquí a conversar con nosotros sobre este tema que sin duda ha sido uno de los temas del día, un tema polémico en el que tenemos datos preocupantes que queremos revisar con ustedes. Compras de camas críticas. Entre el 2010 y el 2012 se asegura que se gastaron más de 20.000 millones de pesos y que estos están sobre todo en algunos centros y que el que recibe más es la Clínica Las Condes, de la que el exministro fue director. Yo quisiera, gracias por la invitación, quisiera decir tres cosas. Lo primero, que FONASA hace compra de camas de diferentes complejidades, camas críticas, camas básicas, camas agudas, a través de una licitación pública que se llama Licitación Pública de Días Camas Integrales, es decir, todo incluido, y llama públicamente a todos los prestadores privados y semiprivados o públicos, entre ellos los hospitales universitarios, las fundaciones, etcétera, a que presenten valores para que de común acuerdo exista entre esas clínicas y hospitales un monto de arancel asignado a cada una de estas camas. Durante estos 4 años esto se ha hecho en forma anual, se ha pagado por día cama total, no se paga en forma diferenciada, son 10 camas que incluye todo, los procedimientos invasivos, los médicos, etcétera, etcétera. Ahora, usted dice que sometieron a licitación todas las camas. Toda la licitación que hace FONASA es una licitación pública, se presentan todos los prestadores privados y aquellos que quieran presentarse, tanto es así que se presenta al Hospital de la Universidad de Chile, en los cuales la transferencia por vías camas, no solamente críticas de cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados básicos, sino que también por procedimientos quirúrgicos críticos, al Hospital de la Universidad de Chile se le transfiere casi 7.000 millones de pesos anuales, no en 4 años, anuales. Es uno de los prestadores más importantes para el Ministerio de Salud. Lo mismo sucede con la Universidad Católica. ¿Y qué pasa con la Clínica Las Condes, donde el día cama crítica cuesta 1.000.000, casi 200.000 pesos y que claramente no era la más barata? Hay prestadores como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Clínica Dávila, que presentan diferentes precios y valores. Obviamente, la Clínica Las Condes presenta un valor de aproximadamente 1.200.000. La UGSC, la Unidad de Gestión Centralizada de Cama, es la que, de acuerdo a la disponibilidad de cama de aquellos prestadores privados que están en convenio acorde a la licitación pública, la que van ocupando, cuando es necesario, camas asociadas. Cuando se usa la cama de Clínica Las Condes, probablemente es que ya todo lo anterior se ha usado. Y a mí me consta porque el tema funciona de esa manera. Entonces quiere decir que en la Clínica Las Condes era el único lugar donde había camas disponibles de esa categoría, de ese nivel, y que se pagó... No, usted me está entendiendo mal. Para usar cama de Clínica Las Condes tiene que haberse usado todas las camas críticas previas. Eran las únicas que estaban disponibles. Que era la única probablemente que estaban disponibles para ese enfermo en particular. Ejemplo, Clínica San Carlos de la Universidad Católica de arriba de San Carlos de Apoquindo tiene un precio parecido a la Clínica Las Condes, todo incluido, un poco menos. También se usa toda cama crítica que requiera un enfermo, requiera un respirador o requiera una intervención crítica. Las camas críticas que de común acuerdo y concordado y en convenio con FONASA, la Unidad de Gestión Centralizada de Camas hace uso de esa cama de una forma escalonada, de la más barata a la más cara, acordada, de acuerdo a la disponibilidad de ella. Ahora, ¿usted está de acuerdo en esta apreciación que hay, en que puede resultar este conflicto de interés con la Clínica Las Condes, de la cual el exministro Mañalich fue director por 15 años, que sea precisamente la que recibe el 18% del total y que corresponde a la cantidad más abultada de estos 20.000 millones, que son 6.636 millones de pesos? Es que a mí me parece súper aventurado hablar de un gasto excesivo, porque detrás de este gasto
hay gasto en seres humanos y personas. Pero había un límite. Había un límite de gasto de 10%, se llegó al 16%. No, el límite de gasto es hasta el 10% del presupuesto FONASA. Sí. El presupuesto 20.000 equivale, 20.000 millones que usted hace mención, no equivale ni al 0,1% del presupuesto FONASA, que son cerca de 5 billones de pesos. La directora de FONASA decía hoy día que había un superávit de este 10%. Es que probablemente está equivocada en la comprensión, porque FONASA gasta en compra de prestaciones privadas cerca de 140.000 millones de pesos al sector privado. Muchas de esas prestaciones de diálisis y un 13% de prestaciones asociadas a Diacama. El porcentaje total no sobrepasa el 3% del presupuesto total de FONASA. ¿Hay cómo demostrar que en los momentos en que se utilizaron estos días cama y estas compras, en el resto no había disponibilidad? Pero absolutamente, si eso lo lleva la información a la unidad de gestión centralizada de cama, que es una unidad que cuenta de profesionales y expertos en el tema. Por eso a mí me parece sumamente aventurado hablar de gasto excesivo, sin pensar qué es lo que hay detrás, que son atenciones de enfermos. Nadie le ha preguntado a los enfermos si su ida al hospital de la Universidad de Chile, al hospital de la Católica, a la clínica Santa María, a la clínica Ávila, donde se les atendió, se les resolvió el problema. Yo creo que esa es la situación. También me parece súper aventurado decir que está desajustado con los requerimientos sanitarios. Hasta me parece una falta de respeto a los médicos que están detrás de esa toma de decisiones, médicos de todo el país, médicos de los hospitales que están con problemas en las urgencias, en los cuidados intensivos, que tienen enfermos que requieren un respirador y requieren una cama y que su hospital está lleno. Todo esto se ha hecho para colocar a disposición de los diferentes hospitales, de los diferentes clínicos, una posibilidad de poder derivar a sus enfermos en caso que lo necesiten. Si no lo necesitan, no lo derivan. También me parece súper aventurado decir y ligar, porque el señor ministro, ex ministro era de la clínica Las Condes o fue director, hay un trato especial a su efecto. Se podría decir lo mismo a aquellos que son egresados de la Universidad de Chile, que tienen un trato preferencial con el hospital de la Universidad de Chile, sí, o aquellos que son de la Universidad Católica, como yo, que fui director de la Universidad Católica y tenía un trato asociado con la Universidad Católica. Somos mucho más serios que eso, y yo creo que aquí hay un tema, lo que pasa es que, claro, claramente estratégico y político que sobrepasa los requerimientos de salud de la población. Pero más allá del tema político, a una persona cualquiera normal, un periodista, le llama la atención de que precisamente se vayan esos recursos a esta clínica donde el exministro fue director y que, ahora conversando con usted, ¿es posible entender de que estas camas estaban desocupadas porque eran las más caras de la plaza? Pero sí, es cosa de auditar la unidad de gestión centralizada de cama. Pero usted diría que fue por eso que estaban disponibles porque eran las más caras de la plaza. Estaban disponibles porque eran las únicas desocupadas de las que estaban en convento. Eso es. Ahora usted dice que le llama la atención que se ponga en tela de juicio la fe pública en la administración, pero sin embargo esto no es lo único en lo que se está poniendo hoy día los signos de interrogación, porque hubo muchas otras cosas, partiendo por el hospital de Puente Alto, donde sí tal vez hubo un abuso a la fe pública. Ahí se puso una primera piedra para la inauguración de un hospital, sin embargo solamente había un proyecto listo para un CRS y no había ningún proyecto aprobado para un hospital, para la construcción de un hospital. Lo único que había era que se había dejado licitada la responsabilidad para crear un hospital, que es bien distinto a la creación y la promesa de un hospital del que se quitó. Recuerdo que lo conversamos hasta la primera piedra para que usted dijo que no se la robaran, en fin. Pero ¿no le parece que hay bastantes dudas a la administración completa de la que se debiera responder y que esto es uno de los puntos más que siembran la duda? Mire, qué bueno que me lo pregunte, y quiero, para terminar el tema, decir de que el tema de compra de camas críticas, que aquí no se ve mucho, el tema de compra de camas, porque no son solamente camas críticas, son camas de todo, corresponde a un porcentaje bajísimo del presupuesto de FONASA, y está centrado y ligado a las personas enfermas. Nunca perder de perspectiva eso. Las personas no son dinero, son salud, son un cuerpo, son una mente. Esto se ha hecho para personas. Si no se hubiese hecho para personas, estoy de acuerdo que podría haber aquí algún elemento. Pero lo que yo llamo es auditar y preguntar dónde, por qué, qué se trasladó, por cómo se trasladó, cuánto requirieron respirador
cuántos se fueron trasladados de vuelta. Yo creo para dar una opinión absolutamente informada y no producir desinformación o aventurar conceptos que a mí me parecen que son un poquito adelantado y carente del juicio sanitario. Bueno, la Contraloría va a hacer ese análisis. A mí me parece muy bien. Respecto a Puente Alto, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, y el director de Servicio de Salud, exdirector de Servicio de Salud Suroriente también. El presidente y el ministro lo dijo en su momento allí en el sector cuando se puso la primera piedra, que este hospital se dividió en dos fases: la fase ambulatoria y la fase de hospitalización. Y la fase de hospitalización la dejamos con el anteproyecto adelantado y con todos los certificados en el ministerio, porque había habido un anteproyecto avanzado del hospital de Puente Alto que iba por concesión y terminado junto con el anteproyecto del hospital Sotero del Río, que incluso fue y participó algunas empresas de los mismos, algunos funcionarios del ministerio, en que era un anteproyecto muy avanzado, que de acuerdo a nuestra impresión y proposición, tomado y certificado por parte del Ministerio, la división respectiva, los certificados no objeción, y generado todo el elemento y sacado el RS, debían generar un financiamiento para comenzar lo más rápidamente posible la construcción. O sea, dependía del CRS, de lo que rindiera el CRS si se iba a construir el hospital. No, pero si son elementos copulativos. Uno es al otro, el CRS. Pero lo que se prometió, dice, claro, lo que se prometió fue la construcción del hospital, por eso le digo, ¿se jugó con la fe pública? Yo le vuelvo a decir, yo creo que aquí hay un tema comunicacional que de repente las personas entienden lo que quieren entender o oyen lo que quieren oír. Este tema estaba en conocimiento de los personeros comunales. Bueno, el alcalde Udi Codina no creo que quiera no entender una cosa de su propia coalición. No, pero esto es un tema de sentido común. Y reitero lo que se ha dicho y lo que ha dicho el ministro en su momento, y he leído y he escuchado con lujo de detalle para no equivocarme en lo que se dijo. Se dijo que era un hospital que se hacía en fases. La segunda fase, la fase de hospitalización, la hemos dejado, y así lo he hecho decir, a estudio y proposición de financiamiento por parte de la autoridad actual. Mal podría haber dejado amarrado, como se nos ha dicho, un hospital si no tenía ni tiene todavía un área de hospitalización, la autorización y el RS que tiene que dar el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, pero entonces, el día de la primera piedra, el problema de comunicación falló. No, yo creo que no solamente falló, le vuelvo a decir, aquí cada uno escucha lo que quiere escuchar. A la luz de los hechos actuales estoy claro que hay un problema de comunicación. Unos entendieron una cosa y otros entendieron otra cosa. La autoridad comunal entendió una cosa que probablemente no fuimos lo suficientemente insistentes para poder explicársela por enésima vez, para que pudiera incorporarla en su discurso y pudiera transmitir de que este elemento son estructuras copulativas unas con la otra. Ahora, ¿qué le parece que el sistema de la concesión de hospitales sea puesto en tela de juicio por este gobierno y que se diga que no se va a continuar con este mecanismo de construcción? Ahí me parece a mí que hay un elemento dogmático, hay un dogma de fe en que se ha catalogado a las concesiones como una privatización de la salud. Yo tiendo a pensar de que esa es una primera mirada, aduciendo de que no tienen ventajas comparativas con la inversión sectorial. Yo hasta el momento he escuchado puros elementos y titulares respecto a que el financiamiento sectorial sería más barato, sería más. Pero no he escuchado ni he visto estudios serios que fundamenten lo que allí se ha dicho. Lo que nosotros hemos hecho es estudiar cada uno de los posibles hospitales concesionados, su estructura, sus metros cuadrados, el valor. Hemos mejorado los contratos respecto al hospital de Maipú y Florida, especialmente los incentivos. ¿Es dogmática la ministra, cree usted? No sé, yo creo que no soy yo quien tiene que dar la opinión de la señora ministra, por lo demás somos académicos y profesores de la misma universidad los dos. Pero me llama la atención de que es un dogma que se repite constantemente y se saca a relucir lo malo de tener hospitales como Maipú, Florida, y se pierde de perspectiva la necesidad de los enfermos. Yo tiendo a pensar que es un elemento transitorio en que priman los elementos dogmáticos por sobre la necesidad de las personas. Señor Castillo, ¿ha tomado contacto con el exministro Mañalich?
No he tomado contacto con él. Nosotros tampoco. ¿Dónde está? Yo creo que debe estar con algún problema personal, pero no he tomado contacto con él. Don Luis Castillo, muchísimas gracias por venir aquí a CNN Chile a explicar entonces la parte de la ex administración sobre este tema que hoy ha sido noticia y que, bueno, promete seguir siéndolo en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, la última aquí en Primera Edición, y ya regresamos con más informaciones. No se vayan.